El anime hoy en día se ha consolidado como uno de los pilares del entretenimiento casi obligado para las empresas más grandes que se dedican a la distribución de contenido e incluso a la producción. Ya que tenemos animaciones que se intentan hacer pasar por anime, cuando en realidad tienen completa manufactura americana. Un punto importante para que la animación japonesa llegara al punto en el que está hoy se debe a los diferentes tratamientos en diferentes idiomas que tuvo en algún punto, es decir, los doblajes. En Latam y creo que en parte Europa han corrido con bastante suerte en la mayoría de los casos, ya que muchas veces los tratamientos a los diferentes idiomas suelen estar a la altura de lo que se podría esperar. Pero existen unos tratamientos los cuales casi siempre terminan por ser algo extraños, y en general casi siempre que se habla de tratamientos de doblaje al inglés se tiene la idea de que son completamente malos o que deforman parte de la obra original, con el afán de meter cierto tipo de ideas y demás. Hoy en día la realidad es algo distinta, pero es que los tratamientos de doblaje al inglés con respecto al anime siempre han sido por demás extraños, haciendo que con el pasar de los años se ganen la fama de que son completamente malos. Existen algunos casos que sí son medio insufribles, por lo que en este video repasaremos por qué parte de los doblajes de anime en inglés se han ganado la fama de que son completamente malos, y sí, también los peores doblajes que suelen existir en ese idioma. Sin nada más aclarar, empecemos. Para entender esta historia hay que poner sobre la mesa que el anime ha llegado a Norteamérica desde hace bastante tiempo. El problema principal viene tanto por quienes vendían la licencia como por quienes la compraban. Japón por su parte nunca se había preocupado mucho por el extranjero, hasta hace algunos años, con respecto a que este pudiera ser una buena fuente de ingresos para el anime. Por lo que cuando las licencias de la serie se vendían, poca supervisión había sobre las mismas, además de que ser un tanto laxo con ellas, es decir, no eran rigurosos con respecto a qué se les hacía y qué no. Esto también se veía alimentado debido a que los japoneses por aquellos años no tenían mucha presencia en algunos territorios como Norteamérica, y si la tenían pues no eran precisamente exigentes. Esto se debía también a que al no conocer el mercado norteamericano, pues las modificaciones hechas al contenido, es decir, el anime, en teoría se hacían con dos vertientes. La primera es que fuera algo mucho más atractivo para el público americano. Quizás como uno de los ejemplos más grandes, tenemos las modificaciones que en su momento le hizo Disney a las películas de estudio Ghibli, para posteriormente, cuando el viaje de Chihiro ganó el Oscar, darse cuenta de que no eran tan necesarias dichas modificaciones. La otra vertiente tiene que ver con el tema de la censura, esto bajo la premisa de que pues al ser animación esta solo puede ir dirigida hacia un público infantil, y por más amigable que luzca un anime, casi siempre tienen cierto grado de violencia o de tramas un poco más adultas, o es sencillamente fanservice, por lo que se optaba por alterar el contenido, en pro de que no tuviera ninguna restricción al momento de ser emitido para un público infantil. Digo, hubo empresas que tuvieron sus excesos, tienes que en su momento la distribuidora conocida como Harmony Gold se tomó muchas libertades con respecto a modificar el contenido, al punto de que terminó creando Robotech, una mezcla de 3 series. Lo anterior se vería completamente trasladado hacia el doblaje directamente, y es que además de la censura gráfica, parte de los diálogos también tiene que ser rebajados, haciendo que muchas escenas pierdan quizás algo de fuerza o que en general parte de la trama se viera alterada para suavizar ciertas cosas. Quizás de las cosas que más se llegaron a censurar eran cuestiones que tienen que ver con la muerte. 4Kids fue una de esas empresas que más hizo este tipo de modificaciones, siendo quizás una de las más destacadas la muerte de Belmer a manos de Arlong en One Piece, ya que en la versión original en la trama, este llega a cobrar para que no les hagan nada a la gente del pueblo. En algún punto esta se rehúsa y lo que ocurre en la versión original es que esta muere de un disparo de Arlong. Mientras que en el doblaje, además de que a este se le retire el arma por la censura gráfica, el diálogo es: póngale en un calabozo hasta el resto de sus días, mientras la apunta con el dedo. It's you I'll hurt. Now get up, you lousy human. How about a nice room in a dungeon for the rest of your days? My girls, please, spare them. If you can't pay the cash, then you're out with the trash. Lo cual podría ser algo que se soluciona de una forma un tanto exitosa si no fuera porque después de que Luffy lo derrota pues nunca se le vuelve a ver, a pesar de que ya nadie tenga que ser su prisionero, lo que hace más turbio el asunto. Porque es como si todo el mundo se hubiera olvidado de ella, y si se hubiera muerto efectivamente en el calabozo. Otro de los ejemplos más conocidos, o puede que no tanto, viene directamente de la franquicia de Dragon Ball, específicamente Dragon Ball Z, ya que durante un tiempo, Saban produjo el doblaje de la serie, aunque solo doblaron unos 67 episodios. Y este tenía una fuerte censura principalmente en los diálogos, en lo gráfico también lo había, pero se encargaban de justificar parte de la violencia y demás, con los diálogos para suavizar las escenas. Y es que si en One Piece la gente era enviada al calabozo en lugar de morir directamente, en este caso, antes de que algún personaje asesinara a otro, siempre metían un diálogo que tenía que ver con la siguiente dimensión. Así es, en lugar de mencionar la palabra muerte, se hacía alusión a que el personaje sería enviado a otro mundo o a otra dimensión. Goku's trapped in another dimension. You sure sent that planet to another dimension. I'm talking to you with my mind from another dimension. He thinks he's in the next dimension when he's on the throne. Summon the eternal dragon and wish Goku back to their dimension.
Dentro de la trama de la serie esto puede llegar a tener sentido, ya que cuando se nos presenta el más allá, pues vemos que los personajes conservan tanto su cuerpo como su memoria, por lo que tendría algo de sentido, pero no deja de ser extraño, y es claramente un intento por aligerar parte de lo que sucedía en la serie. Para este punto ya podemos darnos una idea de qué tanto se alteraban las cosas con el doblaje en inglés, y aunque los ejemplos mostrados en animes de finales de los 90 y principios de los 2000 es algo que ocurre desde los 70s y 80s, aunque en esas dos décadas parece que todo se daba porque en general no se tomaban al anime tan en serio, y era tratado como una animación específicamente dedicada a niños, lo que obligaba a las distribuidoras a censurar en toda regla el contenido. Eso nos lleva a otro punto, el cual sigue la línea de modificar el contenido, y es que muchas veces con los doblajes de anime en inglés se optaba por alterarlo en pro de que se tuviera más éxito, o directamente se modificaba porque a la distribuidora poco le importaba, y pues se podían tomar ciertas libertades. Existen dos ejemplos bastante conocidos en esas dos líneas. El primero es Ghost Stories, ya que cuando ADV Films adquirió la licencia para doblarla, en sus propios estudios, les dijo a los involucrados que hicieran lo que fuera para vender el show. Esta animación no había sido particularmente exitosa en Japón, por lo que una vez que ADV Films adquirió la licencia, sabía que no iba a poder hacer mucho con ella, al menos que la modificaran de alguna u otra manera, y como no podían alterarla en un sentido gráfico, mejor lo hicieron con el doblaje, en donde la historia de alguna manera se mantenía, ya que seguíamos la historia de un grupo de chicos que por diversos motivos termina involucrado en varios casos relacionados con los espíritus. Pero el doblaje se encargó de cambiar el tono de terror a uno mucho más de comedia, haciendo que hubiera algunos chistes racistas, y siendo quizás el punto más alto de las modificaciones, el hecho de que uno de los personajes pasaba a tener alguna discapacidad intelectual directamente, haciendo que se prestara a varias situaciones de comedia, que no estaban en la versión original. Quizás una de las escenas más recordadas o que más virales se hicieron en su momento tiene que ver con un conejo en donde la protagonista lo recuerda de una forma particular. His laugh. His funny little requests. Touch me. His reprimands. Touch me harder. I had to bring it back to life! O quizás esta escena cuando los vemos midiendo las marcas de tiempo del hermano de la protagonista, el cual es el personaje que en el doblaje parece que tiene una discapacidad intelectual. Think of a big black man chasing you! Well, he's not racist. I guess not. He's only 0.2 seconds faster. Esto por el lado de la comedia, y lo curioso es que ese doblaje se sigue comercializando hasta el día de hoy, ya que se puede encontrar en una plataforma conocida como Retro Crush, la cual solo opera en Norteamérica. Posteriormente, esta serie tendría otro doblaje, el cual ya respetaba los elementos en toda regla de la versión original. El tema con las modificaciones no para únicamente ahí, ya que también los diálogos eran completamente alterados sin ningún motivo aparente y sin ningún fin tampoco, ya que se optaba por cambiar parte de la personalidad de los personajes y en general alterar el tono de la obra. Probablemente uno de los ejemplos más conocidos en esa vertiente es el de las ovas de Devilman, las cuales tuvieron su doblaje a mitad de los años 90, en donde la personalidad de Ryo Asuka se veía alterada de cierta manera, haciendo un personaje al cual pareciera que nada le importa y que termina por interrumpir parte del misterio que se maneja en la primera ova de la franquicia, dando por demás una actuación cuestionable, en donde no es como que la traducción de los diálogos lo ayudara mucho, dando escenas como esta. Is it okay for me to wear my shoes in here? I don't give a shit. Y también esta. Fucking A, run for it! Let's get the fuck out of here! Esto nos lleva a quizás uno de los puntos más importantes y tiene que ver con el tema de las actuaciones. Cuando se doblaba anime en Norteamérica, desconozco enteramente cómo era la formación de las personas involucradas, pero muchas veces la forma de abordar las interpretaciones era una forma un tanto tonta o graciosa. Y no tiene que ver con cambiarle el tono a una serie como con Ghost Stories, tiene más que ver con que parece que en muchas ocasiones el trabajo no era tomado tan en serio. Podemos seguir con el ejemplo de Devilman, en donde por las actuaciones y los diálogos, la obra cobra un tono de comedia involuntaria. También tenemos otros ejemplos como el de Appleseed, donde el protagonista cuando está por ser sometido a parte de un experimento, este grita que es un ser humano. What are you looking at in there? Karen, hello, Karen! Leia! Oh no, it can't be. It's my memories. You have no right to access that information! You can't treat me like this, you bastards! This is like being a laboratory rat! I'm a human being! Oh. Pero lo hace de una forma tan absurda que es prácticamente imposible tomártelo en serio. Además de que eso último que se puede escuchar después del grito del actor es directamente él riéndose por lo que está haciendo, pero sobre todo cómo lo está haciendo. Si quisiéramos irnos más atrás tenemos que el doblaje de Speed Racer, o conocido también como Meteoro, en donde es una serie de finales de los 90, por lo que la animación en retrospectiva es algo arcaica. Pero tenemos que para ese punto, el doblaje en inglés no sabe exactamente cómo ajustarse al ritmo de los diálogos de japonés,
por lo que en esta serie los personajes hablan bastante rápido. I want Pops to build the engine. I know how you feel, Speed. But read this before you do anything. A trial race across Sword Mountain, $5,000 to the winner. En muchas escenas parece que alguien hubiera acelerado el audio, pero no, sencillamente parece que se toparon con el problema al momento de traducir o adaptar los guiones, haciendo que el ritmo no exista. Por lo tanto, el énfasis tampoco, y toda la actuación se ve completamente desechada por el ritmo y la velocidad a la que se habla. Otro punto tiene que ver con el tema de las voces. En general, la elección para doblar anime siempre suele ser algo bastante complejo. Por un lado tienes que muchas veces los japoneses suenan muy guturales todo el tiempo, y en general demandan una gran energía en esa actuación, cosa que muchas veces el dibujo sí refleja y en otras no. Por otro lado, tienes personajes que en teoría son adolescentes y tienen voces super maduras, y a veces suele ser lo contrario, por lo que intentar encontrar un match correcto, o en general aterrizar el contenido, pues no es algo tan fácil. Y es que pareciera que durante algún punto, específicamente durante los 70s hasta principios de los años 2000, la forma de abordar el doblaje del anime era sin una clara dirección, teniendo diálogos por demás tontos y voces pero sobre todo actuaciones algo cuestionables. Probablemente esto podría deberse a varios motivos. El primero es que fueran doblajes baratos, y que en general las personas involucradas no tuvieran tanta noción de actuación o doblaje en general, ya que no ocurría todo el tiempo. Tenemos que el primer doblaje de Evangelion se hizo con poco presupuesto por aquella época, y no es como que haya salido particularmente mal. También puede ser el desconocimiento hacia el material, la poca experiencia de las distribuidoras, o que por aquellos años la industria del doblaje en inglés se manejara de formas en las que no había un director además de las pobres traducciones. Todo termina siendo una bola de nieve en donde sencillamente hay muchos doblajes a los cuales no hay manera de salvarlos, o quizás el punto más destacado sea que los dueños originales de las licencias o series no tienen nada de presencia en ese mercado, por ello se puedan dar el lujo de alterar el contenido en toda regla, y que su control de calidad fuera algo extraño comparado con otros tratamientos. A lo largo del video hemos visto que parte de los doblajes extraños se debe a que en general las modificaciones que se le hace al contenido, pero tomando en cuenta que Estados Unidos tiene una gran capacidad de producción en los doblajes, solo era cuestión de tiempo para que empezaran a meterse con modificaciones que tienen que ver incluso con cuestiones de ideales, poner de alguna u otra manera cosas o mensajes que no estaban en la obra original. Quizás la empresa que más hacía esto era Funimation, supongo que por las políticas de la misma empresa, y que se habían trasladado tanto a sus traducciones como a sus doblajes. El tema es que muchos de estos casos tienen que ver de alguna u otra manera con el ego de las personas encargadas de los guiones en inglés. Ya que cuando muchas modificaciones en pro de ciertos ideales se daban, a pesar de que al público de esa región le hayan alterado el anime por años, pues se daban cuenta. Y cuando suelen confrontar a las personas que se encargaron del guión, estos casi siempre suelen contestar de forma sarcástica o directamente grosera, insultando a la gente que se queja por ello. De esto hay muchos ejemplos, quizás el más conocido es el de la primera temporada de Kobayashi Dragon Maid, donde el Locua tiene puesto una sudadera. En la versión original, cuando Toru lo cuestiona sobre el cambio de su ropa, Locua simplemente contesta que como siempre le están diciendo que enseña demasiado, decidió cambiar un poco. Y todo bien hasta ahí, excepto porque en la versión en inglés la razón por la que Locua dice que se cambió la ropa es porque la sociedad patriarcal se lo demanda, y que eso la altera, por lo que mejor decidió cambiarse la ropa, a lo que Toru contesta que en una semana te estarán pidiendo que te cambies de nuevo. What are you wearing that for? Oh, those pesky patriarchal societal demands were getting on my nerves, so I changed clothes. Give it a week, they'll be begging you to change back. Huh? You can come on in if you want. Este es quizás el caso más conocido, pero ha ocurrido muchas veces, incluso alterando parte de los diálogos para hacer mofa a cierto sector. Por ejemplo, en Hajime no Gal, en el capítulo 7, vemos a los protagonistas en una cafetería, y tienen una especie de día especial en donde van a hablar sobre novelas ligeras eróticas, como si fuera lo más común del mundo. En la versión original, una de ellas dice que no puede leer ese tipo de contenido, pero el manager contesta que la idea es que las lean como si fuera algo normal, para que los clientes vean cómo se apenan y o sonrojan, y que eso terminará causando que más gente venga. Mientras que en el doblaje de Funimation, cuando una de las chicas lee la novela, dice que no pueden seguir leyendo esa basura misógina. What the hell is this? I can't read this sick misogynistic crap. What is that creep thinking? It's downright degrading. I'll be right back. Y el manager dice que la mayoría de los raros que las leen disfrutan ver chicas ser degradadas para ponerse duros y ser felices. Plus, most of the freaks who come in here hate women, so seeing girls degraded gives them boners and makes them happy. Well, maybe think about how these girls feel for once. Maybe they don't want to be... E incluso al final del capítulo, cuando el día del libro termina siendo un fracaso, el manager dice: otra victoria para ustedes, guerreros sociales millennials, cuando eso no iba para nada con la escena y son cosas que no están en la versión original. En general hay muchísimos casos de este tipo, pero casi todos, o bueno todos los que pude encontrar provenían de Funimation, empresa a la cual nunca le importó realmente alterar el contenido en mayor o menor medida.
Los doblajes, si bien se producían en sus propios estudios, creo que estos cambios se debían más por las libertades que le daban a la gente encargada, y cómo es que estos de alguna manera tenían una especie de ego inflado por ello. De hecho, varias de las personas que se encargaron de esto actualmente tienen cosas como su Twitter en privado o directamente lo cerraron después de todos los cuestionamientos. Ahora sí, todo lo anterior ha alimentado que con el pasar del tiempo el doblaje de anime en inglés se vea como algo no tan bueno, y motivos no faltan, pero eso no ha sido del todo así siempre, ya que en mi opinión hay doblajes en ese idioma que terminan por destacar. Tenemos el caso del doblaje de Cowboy Bebop, en donde al igual que con Ghost Stories, cuando la serie les llegó pues les comentaron que había sido un fracaso en Japón, y en lugar de formar parte de la obra, lo abordaron como si fuera el estilo western. De igual forma no es como que todos los doblajes se hayan hecho con versiones censuradas, existen algunos casos como el de Shaman King, en donde la versión de TV sí tenía censura, pero la versión en formatos caseros no. E incluso también es el caso de Yu-Gi-Oh, donde hubo dos doblajes al mismo tiempo, comercializándose, uno con censura y otro sin censura, aunque al final por cuestiones de licencia se quedó únicamente la versión con censura comercializándose. A ver, tampoco se trata de hacerte cambiar la visión sobre los doblajes en ese idioma en específico, todo depende de gustos, como directamente del interés del espectador, pero personalmente creo que hay doblajes bastante bien logrados y que no están alterados de ninguna manera. Tienes cosas como el de Kaguya-sama Love is War, en donde el narrador se lleva por completo el doblaje. También tienes algunos otros como My Dress Up Darling, en donde se nota desde el momento 1 la pasión que le pone Amanda Lee al darle vida a Marin, aunque creo que los guiones no ayudan tampoco mucho, principalmente porque parte de su personalidad se ve alterada, cosa que terminó repercutiendo incluso en la versión en portugués. Y quizás uno de los que más me sorprendió en su momento fue el de JoJo's Stone Ocean, donde Kira Bugland se nota que estaba esperando el papel de Jolene desde hace mucho tiempo, además de que el tono de la serie le pega muy bien a quizás alguna forma en la que se maneja la actuación de voz en ese idioma, siendo completamente exagerado igual que en la versión original por algunos momentos. Como punto extra es que no censuran o rebajan algunos diálogos como si en la versión en español, ya que no tienen reparo en decir mierda, hijo de puta y demás. Si bien el doblaje de anime en inglés ha pasado por varias etapas y unas no tan buenas, es obvio que la forma en la que se aborda el material es distinto por cómo funciona la industria y demás, pero creo que hoy en día tampoco es algo tan malo, o siquiera malo como se podrá llegar a pensar, ya que al menos hoy en día lo de censurar y alterar el contenido en el doblaje parece que es algo que ya no se da, ni se dará. Más que nada porque Funimation desapareció del mapa para ser desplazado por Crunchyroll. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.